El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que la compensación que se dará a los taxistas por el aumento en el precio de la gasolina irá hasta enero. Las tarifas de los taxis van a tener que aumentar en enero, entonces el subsidio va hasta enero. El funcionario aclaró que los precios de la gasolina deberían subir hasta los 15.500 pesos e incluso que es posible que llegue a 16.000 el galón, una cifra que está por debajo de los 18.000 pesos que se proyectaron inicialmente. Se va a pagar con mes vencido y el primer mes es septiembre y a partir de las tarifas que habían en agosto. Entonces es una idea de que lo que vamos a hacer es a reconocer que el galón de gasolina se aumentó en 400 pesos y que los taxistas consumen más o menos 6 galones diarios y eso es esa porción la que se va a reconocer. El jefe de la cartera de Hacienda explicó que el gobierno central no puede aumentar las tarifas de los taxis. Esa tarea le corresponde a los gobiernos locales. La razón de esta compensación es porque los gobiernos locales no han aumentado las tarifas y el gobierno de la ciudad no puede aumentar las tarifas. Además, en enero se espera que los alcaldes definan los aumentos para el próximo año. Ya se había definido un pago por compensación de 100.000 pesos en octubre, pero ahora se habla de un promedio de 60.000. El gobierno calcula que la brecha del precio de la gasolina se cierra este mismo año. Los taxistas que quieran recibir este beneficio deben actualizar los datos del Registro Único Nacional de Tránsito, RUN. Bueno, nuevamente el ministro de Hacienda siendo muy sincero. Ustedes se acuerdan que él dijo hace poco, no, eso en época electoral nosotros no vamos a tomar tales decisiones. Él suele ser bastante sincero con sus declaraciones. Ahora ya les va diciendo a los taxistas, miren, en enero ya aquí no hay compensación de nada y se pregunta uno si es que el gobierno entonces hizo cuentas y se dio cuenta que es que no había plata para seguir manteniendo este subsidio. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, pues también que desmontar un subsidio de las cosas más difíciles que hay. Lo que se puede venir es complejo. Pero además es que se estaba dando el subsidio o se anunció antes de elecciones. Pasan las elecciones y entonces se dice que va ya, solamente hasta diciembre. Se acaba, ¿no? La lógica del ministro parece ser puramente económica y no política. Ya Jenner y Paula nos han dicho pues los bemoles políticos que tiene una decisión de este estilo, que desde antes de elecciones se anuncia que después de elecciones te vi con el subsidio y ahí se acabó. Lo que dice el ministro tiene sentido económico a mi juicio y es, bueno, estamos tratando de resolver el déficit, el punto cero, el capítulo cero de toda esta historia, un déficit acumulado en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles porque Colombia se demoró en subir el precio de la gasolina al ritmo que venía subiendo el precio del petróleo. Por lo tanto, ese fondo, que es el que termina alimentando cuando es necesario la diferencia de los precios de la gasolina con los precios del petróleo, pues se fue yendo a déficit y déficit. Eso en últimas afecta a las finanzas públicas y la lógica del gobierno es, en lugar de estarle dando yo subsidios a ¿qué? A las madres cabezas de familia, a los no sé qué, a los adultos mayores, estoy teniendo que subsidiar la gasolina y eso no tiene mucho sentido económico y político, dice el gobierno. Son palabras del gobierno, yo puedo estar de acuerdo o no, me parece que es razonable, pero bueno, cualquiera tendrá su opinión al respecto. En esa corrección del precio de la gasolina, capítulo 2, viene quienes se ven perjudicados. Y viene una fuerza importante que son los taxistas y dicen, me estoy viendo perjudicado yo. Ahí se prende el bombillito político y dicen, si me arma un despelote con los taxistas aquí, hasta aquí llegué yo. Bueno, entonces el gobierno dice, en sana lógica económica, los taxis deberían subir las tarifas. Les sube la gasolina, se les suben las tarifas. Pero el gobierno nacional no puede subir las tarifas. Esas son decisiones de los mandatarios locales. Y los mandatarios locales pueden tomar esa decisión de subir las tarifas de los taxis el año entrante, arrancando el año entrante. Entonces el gobierno dice, ¿qué hago yo con esta papa caliente? Lo que debería suceder es que subiendo la gasolina se suban las tarifas de los taxis, pero como eso no va a pasar hasta el año entrante, tengo la presión de los taxistas en este momento. El gobierno es cuando decide dar ese subsidio de 100.000 por taxista o de 60.000, ya se ha reducido a 60.000. Vaya usted a saber si esos 40.000 generan una gran molestia entre los taxistas o no. Con seguridad sí, vamos a ver cómo se manifiestan. Pero el gobierno en su sana lógica dice, ya en enero que se suban las tarifas. Y ese aumento de tarifas vamos a ver qué efecto inflacionario tiene y vamos a ver cómo lo recibe el consumidor. Pero yo voy hasta enero solamente. Paula señala que es muy difícil quitar un subsidio en cualquier país del mundo. Y es muy difícil quitar un subsidio en Colombia. Y es muy difícil quitar un subsidio para un gobierno progresista, como dice ser el gobierno de Gustavo Petro. Pero creo que teniendo en el otro plato de la balanza la posibilidad de subir tarifas para compensar ese sobrecosto de los taxis, la cosa debería ser más fácil.
debería, porque bien lo dice Paula, quitar un subsidio es dificilísimo. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Por el momento, creo que el ministro de Hacienda tiene razón en la manera como está planteando el problema. Vamos a ver cómo se termina resolviendo.